Hola a todos. El camino que espera a Tubi aún está lleno de obstáculos con sorpresas que aparecen de repente, como si quisieran poner a prueba la fuerza de esta joven valiente. Pero por suerte, ella no está sola. A su lado siempre tiene el calor protector de su padre, y además la llegada de Alan, un muchacho que ha sabido devolverle la fe y la esperanza. Día tras día, lo que antes parecía un sueño lejano empieza a convertirse en un verdadero hogar. Cada gesto de cariño, cada sacrificio, es como un ladrillo que levanta poco a poco esa casa de amor y de confianza. Sin embargo, la gran pregunta sigue ahí flotando en el aire. ¿Será capaz Tubi de reunir el coraje suficiente para dejar atrás la oscuridad de las heridas pasadas y salir a la luz de la felicidad auténtica, o quedará atrapada en las sombras de su dolor? Te invito a acompañarme en este viaje lleno de emociones, donde la alegría y la dificultad caminan de la mano. Juntos descubriremos si Tubi encontrará el destino que tanto merece. Y recuerda, dale me gusta al video y suscríbete al canal para seguir conmigo en esta aventura de historias que tocan el corazón. Durante muchas noches de desvelo, el padre de Tubi revivió una y otra vez los días en que su segunda esposa maltrataba sin piedad a la niña y al pequeño Lindo. Cada lágrima, cada herida en el corazón de su hija era como un cuchillo que se clavaba más hondo en el suyo, hasta que por fin tomó la decisión más firme de su vida, el divorcio. Prefirió cerrar ese capítulo oscuro y empezar de nuevo, levantar un hogar puro y sincero, un refugio solo para Tubi, donde ella pudiera volver a sonreír y vivir en paz. Mientras tanto, la sombra de la tía se desmoronaba en la penumbra. Oculta tras los árboles, temblaba al ver cómo unos hombres desconocidos llegaban exigiendo cuentas. Sus ojos reflejaban puro pánico. Sus manos se aferraban al tronco como último intento de sostenerse, pero ya no quedaba nadie dispuesto a protegerla. El eco de las amenazas y los pasos firmes sobre la tierra hacían que el miedo la consumiera por completo. Llegó el momento inevitable, el de enfrentar la verdad. Sin salida, sin aliados, sin máscaras que la cubrieran, la mujer debía afrontar las consecuencias de todo lo que había sembrado. Esta vez, eligió la huida cargando con su propio derrumbe. Y así, mientras la oscuridad devoraba la figura de la tía, en el otro extremo de la historia, una nueva luz comenzaba a brillar. Era la luz del hogar que el padre construía con todo su amor para Tubi, un espacio donde la esperanza renacía y la vida prometía un nuevo comienzo. La noche había caído y en la casa reinaba un silencio roto, solo por el silbido del viento que se colaba entre las rendijas de la puerta. La tía, con las manos temblorosas, se sentó frente a la mesa y tomó la pluma. Sobre el papel blanco comenzaron a dibujarse palabras torcidas, escritas con prisa y miedo. Me voy. No me busquen más. No puedo seguir viviendo en esta casa. Una gota de tinta se deslizó manchando la hoja como si fuese el reflejo mismo de su angustia. Dejó la pluma a un lado y en medio de la penumbra salió sigilosamente, perdiéndose su silueta en la oscuridad de la noche. Horas después, el padre regresó. La puerta chirrió suavemente y al entrar, su mirada cayó sobre la carta abandonada en la mesa. El papel aún conservaba el olor fresco de la tinta. Lo tomó entre sus manos, leyó cada línea con calma, y en su rostro no se dibujó ni sorpresa, ni dolor. Un suspiro leve escapó de sus labios, pero no había rastro de nostalgia. Su corazón se había endurecido tras tantos días, viendo a Tubi y al pequeño Lindo sufrir. Aquellas palabras escritas no eran más que un punto final a una pesadilla demasiado larga. Apretando la carta con firmeza, pronunció con voz decidida: Después de todo lo que hiciste con mis hijos, ¿todavía esperas perdón
No desde hoy el pasado queda atrás. Solo viviré para Tubí y Lindo. Ellos merecen ser felices. En sus ojos brilló una luz nueva intensa, como un fuego de determinación que iluminaba la pequeña casa. Allí, en medio del silencio, un capítulo oscuro llegaba a su fin, mientras otro lleno de amor, esperanza y nuevos comienzos empezaba a escribirse. Sin esperar más, el padre se lanzó a levantar la nueva casa de bambú. Cada tronco recto y verde que caía en el bosque lo cargaba sobre sus hombros, mientras el sudor empapaba su camisa. Sus manos endurecidas por los años temblaban apenas, pero seguían firmes y seguras al clavar cada unión, al erigir cada columna sólida. Con el hacha al hombro y la mirada llena de decisión, avanzaba hacia la espesura del bambusal. Detrás de él, Tubí y el pequeño Lindo corrían con entusiasmo, acompañando sus pasos. El eco del hacha golpeando, clac, clac, resonaba en medio de las montañas hasta que cada bambú alto y erguido se rendía al suelo. El padre sonreía orgulloso al ver cómo sus hijos también se esforzaban. Lindo cargaba con un trozo pequeño de bambú, el rostro enrojecido por el cansancio, pero con los ojos brillantes de alegría por sentirse útil. Tubí con ternura limpiaba el sudor de la frente de su padre antes de ponerse a recoger ramas y hojas, sus manos diminutas rebosando determinación. De vuelta al terreno comenzaron a preparar el espacio. El sonido de la azada golpeando la tierra retumbaba firme y constante. El padre cavaba hoyos profundos para enterrar los postes, mientras Tubí apartaba piedras y alisaba el suelo. Lindo, agachado, sacaba con sus manitas la tierra de cada agujero, levantando de vez en cuando la mirada para sonreír entre risas infantiles. Aquel cuadro era sencillo, pero también sagrado. El sudor se mezclaba con el aroma fresco de la tierra removida. Cada golpe de azada, cada hachazo, se unían como acordes de una melodía que marcaba el inicio de una nueva vida. Ya no quedaba rastro de las sombras del pasado, solo confianza, esperanza y unión. El padre se detuvo contemplando el primer armazón de bambú levantado. Su voz grave pero serena resonó con fuerza. Desde hoy este será nuestro verdadero hogar. Y bajo la luz dorada del atardecer, las siluetas de los tres se fundieron en una sola, pequeñas pero firmes. Más allá de las cañas que se alzaban, lo que realmente estaba tomando forma era una casa construida con amor. El padre de Tubí, con el torso desnudo y el sudor recorriéndole la espalda, sostenía con firmeza el hacha entre sus manos endurecidas. Cada golpe contra el bambú retumbaba en el bosque como una promesa. Vamos a empezar de nuevo. El sonido seco del tronco al caer se mezclaba con el crujir de las hojas. Lindo, con sus pequeños hombros tensos, trataba de cargar un trozo de bambú orgulloso de aportar su esfuerzo al hogar que estaban levantando. Sus ojos brillaban de ilusión. A su lado, Tubí corría ligera recogiendo ramas y ordenando cada pieza, sus manos menudas moviéndose con decisión. En el terreno aún desordenado, los tres trabajaban codo a codo. El padre hundía la azada en la tierra, abriendo hoyos profundos para sostener los postes. Lindo, agachado, sacaba con sus manitas la tierra húmeda, mientras Tubí apartaba piedras y allanaba el suelo. Entre el golpe del metal contra la tierra, el bambú rodando y los pasos inquietos de los niños, surgía una melodía sencilla pero llena de esperanza. Cuando el primer armazón de la casa quedó erguido, el padre se detuvo. Sus ojos, iluminados por una determinación nueva, se posaron en sus hijos. Sonrió y dijo con voz grave pero tierna: «Esta casa será nuestro nuevo comienzo. Un lugar donde solo exista el amor y la felicidad». El viento agitó los bambúes cercanos, trayendo consigo el aroma de la tierra fresca y del esfuerzo compartido.
Era como si la naturaleza misma celebrara ese instante de fe. Al caer la tarde, Tuvi se acercó a su padre. Ante ella estaba la figura del hombre, que aunque marcado por la vida seguía firme y protector. Con un nudo en la garganta lo abrazó con todas sus fuerzas. Sus lágrimas rodaban, pero su sonrisa resplandecía. «Papá, soy tan feliz. Desde hoy tendremos un verdadero hogar». Él la estrechó contra su pecho, mientras Lindo reía con inocencia a su alrededor, su voz clara rompiendo cualquier sombra del pasado. En aquel rincón humilde entre la tierra removida y los bambúes recién levantados, no solo nacía una casa, nacía un refugio eterno tejido de amor, fe y unión. Xin chào tất cả các bạn. Quãng đường phía trước của Tú Vi vẫn còn nhiều chông gai, nên những bất ngờ luôn đến khi như một thử thách sức mạnh. Cô gái nhỏ bé này nhưng may mắn thay bên cạnh Tú Vi không chỉ có sự che chở ấm áp từ người cha, mà còn là sự xuất hiện của chàng trai trẻ Hà Lan, người đã mang lại cho cô niềm tin và sự mới. Trôi qua mái ấp tưởng chừng chỉ là giấc mơ, đang dần hình thành nên mình lại yêu thương, sự hy vọng là người sinh trong lãnh đạo khiến những con người Tú Vi luôn dần xa tìm đến thật sự sẽ mãi là mối quan trọng của những tổn thương và những câu chuyện liên tục phút giây. Phút dần lần thử thách Tú Vi các bạn nhấn like và nhấn kênh để đồng hành cùng mình trong hành trình kể câu chuyện hơi động trái tim. Người cha Tú Vi đã trải qua nhiều đêm nằm ngàn. Ông nhìn lại những tháng ngày mà vợ hai của mình liên tục hành hạ Tú Vi.